prohibida la censura previa, la discusión se traslada a lo que estaría permitido, que son las consecuencias ulteriores. Y acá es una guerra campal. También voy a hacerlo lo más corto posible. Es como lo que nos pasa con el término de democracia y con lo que nos pasa con todo. O sea, como el único sistema legítimo es la democracia, bueno, la discusión pasa dentro de la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Está bien? Ahora, lo prohibido es la censura previa, ok. Lo permitido es la responsabilidad ulterior. Entonces, bueno, si me ofendió, tiene que ser castigado. Esa es la discusión. Y la discusión principal, básicamente, y por eso su importancia de la primera parte del curso respecto de la dimensión política de la libertad de expresión, está dada por distintos conflictos que generan la libertad de expresión. Un conflicto central es el conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor de las personas. Ese es un conflicto. Y otro conflicto posible, hay muchos, es entre la libertad de expresión y el orden público. ¿Está bien? Serían dos grandes posibles discusiones alrededor de la libertad de expresión. Voy a ir por la primera porque va a ser más corta. ¿Está bien? Porque además la vamos a continuar después en la clase que viene. Hay distintas posiciones respecto a los discursos que son susceptibles de ocasionar disturbios, o que son susceptibles de generar daños en forma directa a terceros o al orden público. Una jurisprudencia vieja de la Corte norteamericana, que también era usada por otras cortes, entre ellas la Argentina, que es de claro tinte conservador, es la doctrina que se llamó de la mala tendencia. ¿Está bien? Toda aquella expresión que tenga algo que se pueda ser llamado como mala tendencia, o que genere de alguna manera, que pueda generar violencia, o que esté dirigida contra el orden establecido, es una expresión que genera mala tendencia, que está mal, también por eso es de tinte conservadora, podríamos emparentarla con la idea del perfeccionismo, está bien, una idea que está fuera de nosotros y que dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces las expresiones que están mal deben ser sujeto de responsabilidades ulteriores. Y así la Corte norteamericana confirmaba e imponía sanciones a, en general, militantes políticos de izquierda que, por ejemplo, decían o tenían un libro, el Manifiesto Comunista, o tenían un discurso que decían que había que terminar con la explotación del capitalismo. Entonces esa expresión tenía mala tendencia y eran castigados por emitir esa opinión, por ejemplo, en una esquina. ¿Está bien? En el mundo anglosajón, antes de los grandes medios, la figura central de toda esta discusión era el orador de la esquina, el speaker corner, ¿está bien? En donde una persona se paraba en una esquina, arriba de una tarima, arriba de una silla, y daba un discurso, y la gente se iba juntando alrededor de esa persona, y bueno, la policía ahí intervenía o no intervenía. Esa doctrina fue cambiada. Hay dos casos de esa doctrina muy conocidos, Schrenk y Abrams, y en Abrams se dio una disidencia del juez Holmes, en donde planteó esta idea más miliana, si quieren, de exigir un peligro claro y actual. O sea, que haya una relación directa en los términos de Mill entre la expresión y la causación de un daño importante. Entonces, bueno, miren, si este hombre publica un libro o escribe o habla en una esquina respecto del desastre que es el capitalismo y llama a rebelarse, bueno, esto no genera un peligro claro y actual, porque hay tiempo para responder. Si hay tiempo para responder, si hay tiempo para debatir con él, ¿está bien? Si no es inmediata la reacción, la respuesta después de ese discurso, quiere decir que no hay un peligro claro y actual, y esa manifestación debe ser protegida. ¿Está bien? Esta idea del peligro claro y actual se creó con la idea de proteger discursos. Después vamos a ver que no es suficiente y que de hecho puede ser usado para su contrario, pero el nacimiento de esta idea fue para superar la primera idea de la mala tendencia. Esa idea o esa doctrina del peligro claro y actual va a tardar 50 años para ser doctrina mayoritaria en la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un caso malísimo,
en el sentido de por qué se aplica, si quieren, es bueno el caso, que es Brandenburg versus Ohio, y se le aplicó para garantizar el derecho a la libertad de expresión de un grupo del Ku Klux Klan en una manifestación donde sostenían temas de supremacía blanca. Yo siempre digo lo mismo, tenés la jurisprudencia norteamericana condenando a los negros o a los zurdos, por decirlo así, por discursos revolucionarios, y en disidencia tenés el peligro claro y actual, y después la doctrina mayoritaria del peligro claro y actual se la aplican a un grupo de supremacía blanca, ¿está bien?, del Ku Klux Klan. Hermoso, ¿está bien? Pero bueno, eso es, me lo dejo para mí, pero como se los comparto. Esa doctrina del peligro claro y actual, de Brandenburg versus Ohio, es una doctrina que luego se mantuvo y que lo que busca es proteger a ese discurso que no genera una respuesta inmediata. Esto también tiene una manifestación, y con esto cerramos con esta parte, del tema de cómo es el tema del discurso ofensivo. Ustedes saben que en el tema de libertad de expresión hay dos grandes temas. Uno, el contenido de la expresión, y otro, la forma de la expresión o el modo de la expresión. Hay un consenso muy importante, y esto es clave que lo tengan en cuenta, muy emparentado al tema de censura previa, de que las regulaciones de contenido, en principio, son ilegítimas. Cualquier regulación que diga que no se puede hablar mal del capitalismo, que no se puede hablar mal del socialismo, que no se puede hablar bien del feminismo o mal del feminismo, que sea por tema, sea por el contenido de la expresión, en principio es inválida. Y de hecho, si hay una regulación de contenido, se le va a aplicar escrutinio estricto. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se presume inválida. Otra cosa son las regulaciones de modo, de forma. ¿Está bien? Por ejemplo, yo puedo prohibir legítimamente una manifestación ruidosa en un hospital a las 3 de la mañana. ¿Está bien? No es que estoy prohibiendo que se manifiesten las mujeres, sino que le digo, miren, no lo hagan en este lugar que se requiere silencio a esta hora. Guarda igual con estas regulaciones de modo, tiempo y lugar, o de forma, porque, como vieron en el trabajo, en el test, las regulaciones de tipo de modo neutral también pueden esconder discriminación indirecta. Está bien, bajo un manto de neutralidad pueden en realidad ser discriminatorias. Pero lo dejo a un lado, lo vamos a ver la clase que viene. Y después, en esas regulaciones de modo, están el vocabulario, el discurso, la tesis del discurso ofensivo. Y acá hay, si quieren, un desarrollo de la jurisprudencia respecto de que básicamente son dos casos de la jurisprudencia norteamericana y ahora la jurisprudencia argentina también. El primer caso es Chaplinsky de 1941, plena Segunda Guerra Mundial, en donde había una norma en New Hampshire, en una localidad de Estados Unidos, en un estado de Estados Unidos, que prohibía, decía, ninguna persona podrá dirigir una palabra ofensiva, burlona o irritable a otra que esté legítimamente en alguna calle u otro espacio público, ni llamarla de una manera ofensiva o burlona. Esta normativa, bueno, Chaplinsky le dijo que era un maldito fascista y un maldito chantajista a un oficial de la ley, ¿está bien? Y entonces fue castigado con una condena. El caso llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema avaló la condena diciendo que la normativa no prohibía la utilización, la razón de la norma no era prohibir las malas palabras o ese tipo de discursos, sino que lo que quería garantizar era el orden público. Tema de orden público que vamos a verlo mucho en la clase que viene. Esa jurisprudencia tiene un cambio, si quieren, parcial, porque no termina de ser un cambio total, en un caso que se llama Cohen, que es un caso de la década del 60, en donde Cohen va a un tribunal en Los Ángeles con una campera que decía "a la mierda la colimba". Entonces a Cohen lo detienen, entienden que ese es un discurso ofensivo, está bien, plena guerra de Vietnam, y ahí la Corte norteamericana establece de que
primero, que la utilización de las palabras no responde a varios factores. Uno de ellos es el emotivo, ¿está bien? De que los discursos expresados con, entre comillas, malas palabras, tienen una capacidad expresiva muy importante y que prohibir ese tipo de discursos impide o restringe ilegítimamente la libertad de expresión. Y para no contradecir su jurisprudencia en Chaplinsky, decían, bueno, y en este caso no hubo una alteración del orden público, ¿está bien? ¿Por qué? Porque no se lo dijo a una persona en concreto, ¿está bien? No es que la campera decía el juez fulano, o el policía mengano, o el presidente fulano, que se vaya a la mierda, ¿está bien? Y entonces podía generar una reacción violenta del insultado. Entonces, en vista de esa situación, la Corte dijo, tiene derecho a expresar de una manera radical su disconformidad. Marce, ¿querés hacer alguna...? Seguimos con la censura indirecta. Bueno, acá voy a seguir con la censura indirecta. Por ahí va a haber temas que no lleguemos a ver en esta clase, particularmente dos cosas bastante importantes, pero sobre eso vamos a subir videos. Pero tengan en cuenta, digamos, que va a haber dos temas que censura indirecta es importante, no es lo más relevante de este tema. Digamos, lo más relevante de este tema es cómo hacemos para medir si la libertad de expresión ha sido coartada o no, y cuando ha sido coartada, si está bien coartada o no, y si las responsabilidades están bien aplicadas o no. Los dos temas van a quedar afuera, pero tengan conciencia de eso, lean, y vamos a subir videos sobre esto después. Bien, y si te parece, Marce, vamos directo a responsabilidades ulteriores y después cualquier cosa lo respondemos, lo tratamos con videos, algún punto que quede acá, y además lo vamos a tratar en la próxima clase también de protesta, que es el tema de honor. ¿Está bien? Del conflicto entre libertad de expresión y honor. Que es básicamente la crítica a las autoridades públicas o los particulares. ¿De qué trata esto? De cuando sale una nota periodística, un libro, o se realiza una expresión cualquiera en televisión, radio o en la calle, que lesiona el honor de otro. ¿Está bien? Y acá quiero ser muy claro, ¿está bien? En este caso, sí, Camila. No, quería preguntar si un caso sobre derecho al honor, o quizá más derecho a la intimidad y libertad de expresión, podría ser el caso de Ponseti y de Balbín, acá en la Argentina. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, el caso de Ponseti y Eso va a ser Perfecto. libertad de prensa particularmente, o sea, entendido de vuelta, cuando hablamos de libertad de expresión, libertad de prensa, estamos hablando de la misma libertad, solamente que en este caso vemos quién es el sujeto emisor del mensaje. Ponseti y Balbín era un medio gráfico, pero la libertad de expresión, la diferencia entre libertad de expresión y libertad de prensa va a depender de quién es el sujeto emisor. Todas las personas, absolutamente todas, tienen libertad de expresión, pero se reconoce especialmente una protección, y lo vamos a ver eso, digamos, a la libertad de prensa, que es la que ejercen los periodistas y los medios gráficos, y ahora, hoy en día, medios digitales, o sea, todo aquel que ejerza el periodismo. Bien, por supuesto, el caso Fontevecchia es otro caso de los que tienen el material y los que hemos visto relacionado con este caso, igual que el Mejián contra Sofovich, por supuesto, así es. De esos temas estamos hablando en esta parte de la clase cuando hablamos de honor y libertad de expresión. Y acá hay una distinción, para empezar, clave. Una es cuando la expresión o la prensa se refiere a personas privadas. ¿Qué son personas privadas? Son personas que no son funcionarios públicos o que no son conocidas públicamente, ¿está bien? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, cualquiera de nosotros, quizás, no somos personas públicas en ese sentido. ¿Por qué? Porque no nos exponemos públicamente, no somos funcionarios públicos, no tenemos responsabilidades públicas. Y otra es el discurso sobre funcionarios públicos o personas públicas. Por ejemplo, si yo critico al presidente, bueno, esa crítica
tiene una sobreprotección que no tiene si yo critico al hijo del presidente. ¿Está bien? Que no es una figura pública o un funcionario público. Entonces, la primera distinción viene por ahí. ¿Por qué? Porque la discusión o la expresión respecto de funcionarios públicos está íntimamente vinculado con la democracia. No así la expresión respecto de otros particulares. No tiene la misma relevancia pública y democrática mi opinión sobre Agustín que la opinión que puedo tener sobre Macri o sobre Alberto Fernández. ¿Se entiende? Entonces, esa es una primera distinción y va a tener distintas respuestas. Cuando la expresión o la prensa habla de personas privadas y cuando habla de personas públicas o funcionarios públicos. Y a su vez va a haber otra distinción, que es cuando se hablan de temas de interés público, porque yo puedo llegar a hablar de una persona pública, pero respecto de un aspecto privado que no es relevante públicamente, y las personas privadas que estén involucradas en acciones de interés público. ¿Está bien? Pero me voy a quedar primero con la diferencia entre personas públicas y privadas. Va a ser clave esta diferencia porque el derecho va a reaccionar de manera totalmente dispar. En el caso de que haya una expresión o un artículo periodístico que mencione o se refiere a una persona privada, en principio la expresión o la prensa no va a tener una protección especial. ¿Está bien? Va a estar en un mismo plano que el honor del particular. Ahora, cuando la expresión o la prensa se refieren a personas públicas o a hechos de relevancia pública, van a estar sobreprotegidos. El honor de la persona afectada va a valer menos que la expresión. ¿Me siguen hasta acá? Y cuando habla de personas públicas, no hablo solo de personalidades, de funcionarios públicos. El mejor ejemplo para esto, todavía hoy, es, qué sé yo, Maradona. Maradona no es funcionario público, pero es una personalidad pública, no solo nacional, sino mundial. ¿Está bien? O, qué sé yo, Messi. Pero Messi tiene menor exposición pública que Maradona. Maradona ha elegido, por ejemplo, es un buen ejemplo, de exponerse públicamente sus opiniones y su vida a la faz pública, de lo cual quizás una personalidad pública como Messi es más reservado y no se ha expuesto al mismo nivel de escrutinio o de importancia pública. No sé si captan lo que quiero expresar con esto. O sea, importa mucho la acción de la persona previamente, si se expone a lo público o no se expone a lo público. ¿Está bien? En un funcionario público se expone a lo público porque se presenta en elecciones, se presentan a manejar asuntos públicos, con lo cual su intimidad y su derecho al honor es menor, tiene menor importancia en atención a los temas sobre los cuales la democracia tiene relevancia discutir. Entonces, cuando es contra una persona o tema público, son dos niveles distintos, porque puedo referirme a una persona privada sobre un tema público o sobre una personalidad pública sobre un tema de su vida privada. En principio, los funcionarios públicos tienen menor protección de su vida privada, pero no dejan de tener alguna protección de su vida privada. ¿Está bien? El caso Fontevecchia es un buen caso de eso. El caso Fontevecchia trataba de un hijo extramatrimonial del expresidente Carlos Saúl, primero. Entonces, no era un aspecto de su vida pública, en el sentido de, no era un acto de gobierno lo que se discutía. Ahora, la idoneidad moral de una persona que se presenta a cargos públicos, en este caso a la primera magistratura, a presidente, si reconoce o no reconoce un hijo matrimonial, y este hijo matrimonial le tiene que hacer un juicio para que lo reconozca o no, es un tema de interés público. ¿Por qué? Porque cuando votamos a nuestros representantes, nos importa su moralidad. ¿Está bien? Es un dato a tener en cuenta cuando uno vota a alguien, si una persona reconoce a un hijo que es de ella o no lo reconoce. O si le presta alimentos a sus hijos o no le presta alimentos a sus hijos. Hay algunos aspectos de la vida privada de las personas públicas, sobre todo cuando se presentan en la faz pública y son candidatos
a cargos públicos de primera magnitud, en donde no hay otro control de idoneidad. El control de idoneidad es justamente el voto. Uno vota a una persona porque le cree, porque considera que es moralmente fuerte, porque considera que levanta valores que uno se ve reflejado. Entonces, todos esos aspectos que hablan de la moralidad de un candidato son de interés público, ¿está bien? Y por eso deben ser protegidos. En el caso de las personas públicas tienen menor expresión. ¿Y esto cómo se va a manifestar? Se va a manifestar a través de una doctrina que se llama la doctrina del diferente umbral de protección. Las personas públicas van a tener un umbral de protección muy bajo y las personas privadas van a tener un umbral de protección alto. Y esto se va a manifestar en la procedencia de dos tipos de escrutinios judiciales. Uno es la aplicación de la doctrina en la Argentina Campillay, que es un fallo del año 86, y otro, en el caso de funcionarios públicos o de actos de entidad pública, por la doctrina de la real malicia. Cuando hablamos de funcionarios públicos vamos a aplicar real malicia, y cuando hablamos de particulares vamos a hablar de doctrina Campillay. Y esto es clave porque se toma en los exámenes, en el final, en los parciales, ¿está bien? Con lo cual vamos a seguramente hacer un video sobre esto, porque se nos está acabando el tiempo. Pero me interesa que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el efecto de esto? Quédense tranquilos, va a haber un video en donde vamos a desarrollar esto con mayor amplitud. La doctrina Campillay, cuando es un particular, el derecho a la libertad de prensa y el derecho al honor están en la misma altura. Con lo cual, el medio va a ser responsable si ocasiona un daño por su expresión. ¿Cuándo va a poder exonerarse de ese daño, de ser responsable? Si cumple alguna de tres condiciones. Si cita la fuente, si habla en potencial, o sea, si dice Nicolás Tauber, conocido narcotraficante, según lo informa la Policía Federal Argentina, bueno, ahí está citando la fuente. Si dice Nicolás Tauber, que sería, por eso ustedes ven muchas notas que hablan en potencial, que sería un narcotraficante de primer nivel, bueno, ahí está hablando en potencial, doctrina Campillay, se exoneraría de responsabilidad. O si dice, un docente de la UBA sería un alto narcotraficante, no me menciona y no da un parámetro de datos para identificarme, también está exento de responsabilidad. Pero si dice, por ejemplo, un docente de la Universidad de Buenos Aires que se abrió un canal de YouTube, que da clases de construcción y que tiene una cara de idiota que se cae, bueno, ahí ya todo el mundo va a saber que soy yo, entonces no podría exonerarse de responsabilidad. Pero si no da criterios que permitan individualizar a la persona, puede exonerarse. En el caso de funcionarios públicos, se va a aplicar la real malicia. Obviamente, no hay responsabilidad si lo que dice el medio sobre la persona es cierto. Me pareció un dato importante, porque todo este tema del honor es sobre la base de que la información es falsa. ¿Está bien? Cuando la información es cierta, por ejemplo, no sé, Nicolás Tauber usó una polera negra. Bueno, ese es un dato cierto, no genera responsabilidad. Si ya dice que Nicolás Tauber es un idiota, lo cual es cierto, está bien, pero a su vez es un insulto, ya la situación es distinta, está bien. Entonces se aplica un tema de lenguaje, en donde, lo tiro ya para que lo tengan, la jurisprudencia dice que no hay un derecho al insulto, está bien, pero como el insulto y las críticas fuertes son propias de la libertad de expresión, están protegidas si son parte inescindible de un desarrollo de hechos o de opiniones respecto a una situación o de un personaje, ¿está bien? Si ese lenguaje duro se relaciona y está fundado en que, si yo digo, por ejemplo,
Nicolás se robó toda la plata de la Universidad de Buenos Aires. Y digo, es un delincuente, ¿está bien? O es un hijo de puta, vamos a hacerla más para despertarlo después de 2 horas. Bueno, ese insulto, al no estar descolgado del hecho que está siendo denunciado, en principio está protegido. Si yo simplemente digo, Nicolás es un mal parido, ese insulto no está protegido. ¿Se entiende la diferencia? Igual lo tienen bien en la bibliografía y va a ser materia de video. Pero lo central para el examen y para todo, es la doctrina de la real malicia. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que cuando un medio que tiene nacimiento en un fallo viejo y muy conocido de la Corte norteamericana, se llama New York Times contra Sullivan. Cuando un medio habla sobre un oficial público, sobre un funcionario público, persona pública, y da una información falsa, ¿está bien?, o inexacta, tampoco es responsable por los daños que esa opinión o esa expresión causa, salvo que el dañado, el funcionario, pruebe judicialmente de que el medio actuó conociendo de que esa información era falsa, probando que esa información era falsa, probando, si no con conocimiento, o sea, con conocimiento que era falsa, que actuó con manifiesta negligencia en comprobar si esa noticia era falsa o no, y que además, esto lo agrega la Corte Suprema en el caso Morales Solá, que además lo hizo con intención de causar un daño. Todo eso lo va a tener que probar la persona que dice que fue dañada, y sobre eso se va a aplicar un escrutinio estricto. Con lo cual, es muy difícil pasar el test de la real malicia cuando un medio o una expresión se refiere a funcionarios públicos. Y acá una mención más. En principio está aceptado que la real malicia se aplica a hechos, porque los hechos pueden ser falsos o verdaderos. Las opiniones, en principio, son totalmente libres, ¿está bien? Totalmente exentas de responsabilidad. Salvo cuando se utiliza un lenguaje ofensivo innecesario, ¿está bien? Que es lo que vimos antes con respecto a los insultos. Si el lenguaje ofensivo es parte o es como una consecuencia del relato de hechos o de la emisión de la opinión, en principio está protegida, ¿está bien? El principio siempre es proteger la expresión contra funcionarios públicos. La Corte Interamericana, y con esto cierro, aplica lo que llama un test tripartito, ¿está bien?, para analizar cualquier tipo de restricción a la expresión sobre funcionarios públicos. Y uno de los elementos fundamentales de ese test tripartito, que es muy parecido al debido proceso sustantivo, es que la restricción sea necesaria para el desarrollo de un sistema democrático, robusto y estable. Con lo cual, es muy difícil que un insulto ponga en peligro la democracia, ¿está bien? Con lo cual, el principio general es la protección al discurso político. La excepción es restringirlo con responsabilidades ulteriores, nunca con censura previa. El escrutinio que se aplica a cualquier tipo de restricción, ya sea judicial o legal, es un escrutinio estricto, ¿está bien? Y se aplica el estándar de diferente umbral. Vamos a hacer videos especiales sobre este tema para terminar de evacuarlo, igual quédense tranquilos que esto es un tema que entra para el segundo parcial, es clave este tema. Lean, por favor, el material, lean el texto de Gargarella que tienen en el material y el texto de Bertoni. El texto de Bertoni sobre responsabilidades ulteriores tiene 2 virtudes importantes que les van a gustar, y díganme con una carita, con algo si les gusta. Es corto y va al punto, ¿está bien? No da vuelta, va al grano, dice pum, 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 con lo cual lean ese material porque les va a servir muchísimo para comprender el tema y para el texto de Bertoni. Igual figura como LMC en el material, ¿está bien?
¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo sé que están viendo toda la primera parte, que esto será problema dentro de 2 semanas. Ahora tengo que superar el problema del examen. Quédense tranquilos y tranquilas respecto del tema del examen, respecto de que el que no aprueba sigue en carrera, ¿está bien? O sea, no hay que aprobar para seguir en carrera. Lo que hay que hacer para seguir en carrera es presentar un examen, ¿está bien? Aunque sea como cuando van y presentan un hoja en blanco, bueno, el examen tiene que ser entregado. Después, si no está bien o tiene un 1, siguen en carrera para el final. Al final pueden rendirlo todos, siempre y cuando cumplan las condiciones de regularidad, que básicamente son venir a clase, y entregar los exámenes. ¿Está bien? En caso de eximirse de responsabilidad particulares de haber citación de fuente, veracidad, sí, es la doctrina Campillay. Después miren bien el video de vuelta, va a haber un video sobre Campillay, pero básicamente es alguna de estas tres. O citar la fuente, o hablar en potencial, o no dar el nombre de la persona. ¿Está bien? Pueblos indígenas entra para el segundo parcial, con lo cual sigan todo, hasta igualdad entra en el primer parcial. Denle duro con eso, que falta tienen todavía una semana. El miércoles que viene ya subimos el examen, ¿está bien? Vamos a intentar, no les prometo que sea más fácil, de hecho va a ser más difícil que el trabajo del test, pero va a tener algunos guiños, algunos lineamientos al final, para que ustedes por lo menos detecten qué es lo que queremos que escriban, o sea, qué temas queremos que desarrollen. ¿Está bien? Eso sí van a tener que no lo tuvieron en el test. En el test los dejamos como, a ver, elige tu propia aventura. El examen va a estar un poco más dirigido para ayudarlos en ese sentido. ¿Está bien? Le gustó a Santiago, me parece. Me alegro mucho. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Marce, ¿querés decir algo? Flor. No, que recuerden que cuando estén estudiando, recuerden cómo estudiar, o sea, intenten tener conciencia de que no están por rendir un examen como vienen rindiendo de memoria, intenten estudiar comprendiendo, eso como, nunca viene de más repetirlo y decirlo varias veces. Intenten estudiar comprendiendo, estudiar entendiendo, relacionando conceptos por sobre todo. O sea, esto que les decía yo al principio, de que son cosas que se relacionan entre sí, que no están desconectadas, que no están, intenten relacionar todo el tiempo cómo se relaciona autonomía con igualdad, cómo se relaciona autonomía con DESCA, cómo se relaciona autonomía con... la relación de conceptos es necesaria, y eso es algo que probablemente en los casos estén. Cuando vemos los casos, probablemente estén. Entonces, estudien de esa forma, y si tienen dudas respecto a la relación de una cosa con otra, no duden en consultar tanto a todos los tutores y tutoras como a Nico, a cualquiera de los docentes. Bien. Bueno, hoy la idea era primero darles un pantallazo general, bien general, sobre libertad de expresión, ¿está bien? Que tengan en cuenta la importancia de la libertad de expresión, la necesidad de la protección de la libertad de expresión, que todo el derecho se construye democrático y preocupado por la autonomía, en proteger la libertad de expresión, con lo cual vamos a ver con mucha desconfianza cualquier tipo de restricción ulterior, de cualquier tipo de penalidad, ya sea civil o penal, por una expresión, ¿está bien? Por sobre todo cuando es respecto de funcionarios públicos o temas de interés público, está bien, en principio eso tiene que ser totalmente libre, ¿ah? Y que entiendan el porqué de eso, ¿está bien? Porque después la doctrina Campillay, la doctrina Real Malilla, el diferente umbral, el test tripartito, todo eso se puede, está en los libros, está en el material, van a tener videos, pero lo que me interesa es que calen la filosofía, el fundamento básico de todo esto, que puedan atarlo, porque eso les va a permitir entrar al material desde otro lugar, les va a permitir relacionarlo, les va a permitir comprenderlo, y en el futuro les va a permitir avanzar, tener pensamientos propios sobre esto, mirar críticamente los textos, ¿está bien? Leer críticamente los fallos,
decir, pero esto tiene esta arista también, podemos hacerle decir otra cosa, esto está mal, esto hay que avanzar por acá. Si lo que importa realmente la democracia es por qué esto, por qué aceptamos esto, por qué permitimos esto otro, por qué no prohibimos aquello, ¿está bien? Así que, bueno, vamos a subir esto, vamos a ir grabando algunos videos con los temas que nos quedaron afuera, que son varios, así que quédense tranquilos con eso. Métanle al estudio del tema. La clase que viene vemos protesta social. Si quieren, podemos hacer también un momento para que hagan preguntas, ¿está bien? Previa al examen, y después lanzamos con protesta, ¿está bien? Y cuando termine la clase, le subimos el examen. Así que les mando un beso grande, un abrazo enorme a todos. Muchas gracias por estar, por la participación y por el esfuerzo que están haciendo, chicos. Así que cualquier cosa, estamos acá a disposición. Les mando un abrazo grande. Buena semana para ustedes también.